Evangelio de hoy. Miércoles 29 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, comenzaréis a quedaros fuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis el mal. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas pone a Jesús en movimiento y en palabra hacia el corazón de un tema que inquietó siempre a su audiencia: ¿quién entra en el reino de Dios? ¿Y cómo se llega allí? Las imágenes que emplea: la puerta estrecha, el buscar entrar y no poder, la mesa del banquete con invitados, llegados del oriente y del occidente. No son meras figuras retóricas, sino invitaciones a revisar con severidad nuestra relación con Dios, con los demás y con la propia vida. Este tramo evangélico no es una doctrina fría, ni una lección moral superficial. Es una provocación destinada a sacudir la comodidad, a descentrarnos de la seguridad fácil, y a poner en marcha la auténtica conversión del corazón. Al leerlo, sentimos que Jesús nos interpela personalmente. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Y esa exigencia tiene sabor de advertencia y de misericordia a la vez. La tensión del texto es deliberada. Jesús no ofrece un consuelo vacuo, ni una falsa promesa de inclusión automática. Tampoco se regodea en una teología de la exclusión. Más bien, articula dos verdades paralelas: la bondad de Dios que invita a todos y la exigencia de una respuesta transformadora que haga posible entrar en comunión plena con Él. Comprender este pasaje exige aceptar ambas realidades: la universalidad de la llamada y la seriedad de la decisión humana. La enseñanza de Jesús pone en juego libertad, responsabilidad, tiempo y salvación. Elementos que nos obligan a una mirada contemplativa y práctica sobre la vida cristiana. El contexto: camino, puerta, esfuerzo. Cuando Jesús habla de esforzarse por entrar por la puerta estrecha, usa imágenes cotidianas. Caminar por un camino, hallar una puerta. Empujar, retroceder, golpear. No se trata de una pregunta abstracta sobre la salvación, sino de la experiencia real de alguien que camina, que se detiene, que prueba, que se cansa.
La metáfora del camino remite al itinerario humano de la vida. Decisiones, desvíos, encuentros. La puerta representa el umbral de acceso al misterio de Dios. Es estrecha no para excluir caprichosamente, sino porque exige coherencia entre lo que se profesa y lo que se vive. El esfuerzo no es una obra humana que anula la gracia, sino la energía de una voluntad que responde a la gracia con disposición real de cambio, comparada con las puertas anchas del conformismo o del sincretismo. La puerta estrecha exige discernimiento. La vida sacramental, la oración, la decisión ética y la solidaridad con los pobres son maneras concretas de esforzarse. En la práctica, esto se traduce en hábitos de vida que cortan con lo que nos adormece. La tolerancia pasiva del pecado. La indiferencia ante el sufrimiento, la idolatría del éxito. Entrar por la puerta estrecha supone un aprendizaje de libertad. Renunciar a lo que ata para sostener lo que libera. La urgencia, hoy y ahora, nada de postergaciones. Jesús presenta la posibilidad del rechazo con una palabra que no admite demora. Se puede buscar entrar, y no poder. Esto introduce la severa lección de la urgencia. La vida espiritual no es una cuenta abierta sin fecha de cierre. Hay un tiempo de respuesta. El llamado a la conversión no puede postergarse indefinidamente. Vivir como si la gracia esperara siempre es una tentación que conduce a la negligencia. Creer que habrá una ocasión futura para cambiar, cuando la historia no da garantías. La perentoriedad del texto intenta vencer la procrastinación espiritual. El peligro no es solo el pecado, sino la costumbre de poner la conversión en un futuro indefinido. Esta urgencia no vive en un clima de terror, sino de sobriedad amorosa. Se nos recuerda que el tiempo es regalo limitado. Reconocer la finitud es un estímulo para intensificar la vida cristiana. No se trata de vivir atemorizados, sino de vivir despiertos, conscientes de que la misericordia se acoge en la libertad aquí y ahora. El reto es decidir hoy por la coherencia. ¿Qué hará posible el día del encuentro definitivo con Dios? La sorpresa del juicio, rostros inesperados en la mesa. Una de las imágenes más sublimes del pasaje es la promesa de que llegarán personas del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se reclinarán en el banquete del reino. Jesús desmonta cualquier expectativa de exclusividad étnica, social o religiosa. La mesa del reino reúne a muchos que, a ojos humanos, no parecían los primeros candidatos. Esta visión expande la comprensión de la salvación como obra de la gracia que trasciende fronteras y categorías humanas. La sorpresa del juicio es que quienes parecen los últimos en esta vida pueden ser los primeros en el reino, y viceversa. Esto desafía nuestras seguridades identitarias y nuestras prácticas de clasificación. La comunidad cristiana está llamada a ser hospital que no practica discriminación. La salvación no se compra por linajes, por prestigio ni por obras visibles, sino que brota cuando la vida se deja transformar por el amor de Dios. La mesa del reino es símbolo de la inclusión que se logra cuando la humildad
y el arrepentimiento hacen posible la comunión. Mientras tanto, quienes confían en su propia rectitud y se cierran a la conversión, corren el riesgo de quedarse fuera. ¿Qué significa perder la oportunidad, responsabilidad y libertad humana? El texto plantea también la cuestión dolorosa de la responsabilidad humana. El que busca entrar y no puede, experimenta la tristeza del tarde o del demasiado tarde. Esto alude a decisiones mal tomadas, a la falta de conversión auténtica, a la indiferencia que apaga el deseo. No se trata de una condena arbitraria, sino del fruto de una libertad mal orientada. Dios respeta la libertad humana incluso cuando ésta decide encerrarse en su propio egoísmo. El misterio del juicio no contradice la misericordia divina. Más bien revela la lógica de una libertad que, si no se abre al amor, se vuelve incapaz de recibirlo. En este sentido, la pastoral cristiana debe enseñar que la libertad y la responsabilidad son inseparables. La invitación a la conversión contiene siempre la posibilidad de una elección rescindida por la dureza de corazón. Comprender la gravedad de esto no conduce a la desesperanza, sino a una mayor urgencia en la misión evangelizadora. Acompañar, ofrecer caminos de metanoia, conversión. No asumir nunca que alguien está definitivamente excluido mientras respira. Pero tampoco banalizar la seriedad del compromiso. La coherencia entre fe y vida, la puerta estrecha exige transformación. Profundizar en la exigencia de la puerta estrecha nos obliga a preguntarnos por la coherencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. La entrada al reino no depende solo del conocimiento teórico o de gestos ocasionales de piedad. Depende de una vida transformada en sus prioridades, en sus afectos, en sus relaciones. Esta transformación implica dejar que la compasión sustituya la indiferencia, que la justicia reemplace la comodidad egoísta, que la verdad moral se encarne en decisiones cotidianas. La espiritualidad cristiana no es un lujo interior, sino una configuración de la vida según el Evangelio. En lo concreto, esta coherencia implica compromisos reales. Atención a los pobres. Sensibilidad frente a la injusticia. Perdón sincero, fidelidad en las relaciones. Sobriedad en los consumos. La puerta estrecha es estrecha, porque exige conversión profunda. No se entra con apariencias religiosas, sino con un corazón disponible a ser cambiado interiormente. Universalidad y particularidad, la misión de la Iglesia. La visión escatológica de Jesús, que incluye a hombres y mujeres de todos los puntos cardinales. Es a la vez una llamada misionera. Si el reino acoge a miembros procedentes de todos los rincones, la Iglesia en su misión debe actuar como puente entre la llamada universal de Dios y la historia concreta de los pueblos. Ser Iglesia significa, entre otras cosas, abrir puertas, derribar muros y tender puentes. La salvación no es algo que se guarda para unos pocos, sino un don que debe ser anunciado y demostrado con la vida. La misión cristiana no es proselitismo manipulador, sino testimonio liberador, anunciar la invitación de Jesús y mostrar mediante obras de caridad y justicia que el Evangelio se encarna.
La universalidad del banquete exige que la comunidad sea intercultural, justa, acogedora. Que reconozca la dignidad de cada persona. Y busque formas concretas de incluir y acompañar. Ser discípulo significa trabajar para que más corazones se abran a la gracia. Que facilita el paso por la puerta estrecha. La tensión entre gracia y exigencia, no hay contradicción sino complementariedad. Uno de los grandes equívocos posibles al leer este pasaje es pensar que la exigencia de esforzarse contradice la gratuidad de la gracia. En realidad, Jesús articula ambas sin contradicción. La gracia antecede y posibilita el esfuerzo. El esfuerzo humano es respuesta a la gracia. La salvación no es una recompensa por méritos humanos. Pero tampoco es una excusa para la inacción. La dinámica cristiana es una alianza. Dios ofrece su don y el ser humano responde con conversión y perseverancia. En ese vaso de gracia y respuesta se mide la autenticidad de la vida cristiana. Esto nos libera de dos extremos dañinos. La presunción de que basta con una mera afiliación u observancia externa para asegurarse la salvación. Y la desesperación de quien piensa que sus faltas lo hacen incapaz de ser amado por Dios. La puerta estrecha es posible porque la gracia nos transforma para que podamos caminar por ella. Nuestro esfuerzo coopera con la obra divina. Praxis espiritual y social, caminar hacia la puerta estrecha. Si el texto es exigente en lo interior, también lo es en lo social. Entrar por la puerta estrecha implica una praxis. Conversión personal que se traduce en trabajo por la justicia y la fraternidad. La oración, la escucha de la palabra. La penitencia y la Eucaristía. Son fuentes que sostienen el esfuerzo. La acción solidaria, la defensa de los pobres. La honestidad en la vida pública. Son las manifestaciones de que la conversión es verdadera. La espiritualidad que no se encarna en acciones de justicia corre el riesgo de quedarse en una religiosidad estéril. La Iglesia y el creyente tienen la tarea de formar corazones que no solo amen a Dios, sino que reconozcan a Cristo en los rostros sufrientes. El compromiso social es parte integral de la entrada por la puerta estrecha. Una vida que se orienta a la gloria de Dios transforma el mundo en dirección hacia el reino. La conversión personal y la transformación social son dos caras de la misma moneda evangélica. El rostro de Dios en la exigencia, amor que purifica, no que condena. Jesús no habla de la puerta estrecha como un obstáculo cruel o como un filtro discriminador, sino como una expresión del amor de Dios, que busca purificar, no excluir. La estrechez de la puerta no se debe al capricho divino, sino a la grandeza del amor que solo puede ser recibido en su totalidad por un corazón transformado. Un amor así no se acomoda a los egoísmos humanos, ni se rebaja para ser aceptado, al contrario. Eleva y ensancha el alma del hombre, hasta hacerla capaz de recibir lo infinito. El amor de Dios es exigente porque es verdadero. Y solo quien se deja moldear por esa exigencia puede atravesar el umbral hacia la plenitud. En este sentido, cada dificultad, cada renuncia y cada acto de fidelidad se convierten en parte del proceso por el cual el corazón se ensancha espiritualmente.
El fuego del amor divino quema las impurezas, pero también calienta y da vida. Por eso, cuando Jesús habla de esforzarse, no nos propone una carrera agotadora por mérito propio, sino un camino de purificación que nos hace más libres y más semejantes a Él. La puerta estrecha, vista desde la fe, es una gracia que nos salva de la superficialidad y de la tibieza. El peligro del autoengaño espiritual. Una de las imágenes más fuertes de este pasaje es la del que golpea la puerta diciendo: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Esa frase encierra el drama del autoengaño religioso. Es posible estar cerca de los signos externos de la fe, participar, escuchar, incluso hablar de Dios. Y, sin embargo, no haber permitido que esa cercanía transforme el corazón. Jesús denuncia una religiosidad superficial, que se conforma con la apariencia, con la costumbre o con el prestigio espiritual, pero que no se ha dejado tocar por la verdad de su palabra. Esta advertencia es dura, pero también misericordiosa, porque desenmascara la falsa seguridad que impide la conversión. El verdadero discípulo no se mide por el número de prácticas externas, sino por la calidad del amor, de la humildad y del perdón que brotan del alma. La puerta estrecha es el límite entre la fe vivida y la fe fingida. Solo la autenticidad abre paso. Solo el corazón sincero encuentra entrada. La paradoja de la puerta estrecha que conduce a la amplitud. El Evangelio está lleno de paradojas que revelan su profundidad. La puerta estrecha, que a primera vista parece limitar, conduce en realidad al espacio más amplio y libre. El reino de Dios. Lo estrecho no es la meta, sino el paso. Lo angosto es el proceso de desprendimiento que nos libera del peso de nuestras vanidades y de nuestros ídolos. Quien atraviesa ese umbral no pierde, sino que gana la verdadera amplitud de vida. Esa paradoja explica la lógica del discipulado. Perder para ganar, morir para vivir, servir para reinar. La estrechez no encadena, sino que conduce a la anchura del amor eterno. Solo quien acepta la disciplina de la verdad puede disfrutar la libertad del espíritu. La puerta es estrecha porque la libertad que nos espera es inmensa. El juicio como encuentro de verdad. Jesús no presenta el juicio como una amenaza punitiva, sino como el momento del encuentro definitivo con la verdad. Cuando el dueño de casa se levanta y cierra la puerta, simboliza el fin del tiempo de prueba. Ya no hay posibilidad de disimulo. El juicio será la revelación de lo que hemos amado realmente. Las máscaras caerán, las excusas se disiparán. Y quedará al descubierto la verdad del corazón. En ese instante no hablarán nuestras palabras, sino nuestras obras, nuestros gestos de amor, nuestros silencios de perdón, nuestra compasión por los pequeños. El juicio es temido solo por quien ha vivido de espaldas a la luz. Para el que ha amado, será el gozo de verse reflejado en los ojos de Dios. El tiempo presente como oportunidad de misericordia. Mientras la puerta está abierta, el Evangelio nos enseña que aún hay esperanza. Jesús pronuncia estas palabras, no para cerrar el horizonte, sino para urgirnos a aprovechar el tiempo de gracia. La misericordia es infinita, pero el tiempo no lo es.
Cada día que pasa es una nueva invitación a entrar. No se trata de vivir angustiados, sino de vivir despiertos. La vida cristiana no es un aplazamiento perpetuo de la conversión, sino una aventura de amor que se renueva a cada amanecer. A veces, el mayor obstáculo para entrar por la puerta estrecha no es el pecado, sino la tibieza. No es la caída, sino la indiferencia. Dios no teme nuestra fragilidad, pero no puede salvarnos si no queremos ser salvados. Por eso, este Evangelio es también un canto a la decisión. Un llamado a optar por la vida. A no dejar que la pereza espiritual nos adormezca, hasta perder el sentido de lo eterno. El escándalo de la gratuidad, invitados de los confines. Cuando Jesús dice que llegarán del oriente y del occidente, del norte y del sur, rompe los esquemas de quienes se creían dueños de la salvación. El reino no es propiedad privada de nadie. Es don ofrecido a todos. El escándalo de esta gratuidad consiste en que muchos de los considerados indignos serán acogidos antes que los autosuficientes. La misericordia de Dios sorprende porque desbarata toda lógica humana de mérito y jerarquía. En la mesa del reino no habrá puestos reservados por antigüedad ni por rango, sino lugares ganados por la humildad. Allí, los pobres, los pecadores arrepentidos, los que lloraron, los que sirvieron en silencio, ocuparán los lugares de honor. Esta imagen no pretende humillar a los que se creían primeros, sino revelar que la única condición para entrar es la conversión del corazón. El fuego interior del reino, conversión como transformación. Entrar por la puerta estrecha. No es una cuestión de miedo, sino de fuego. Es el fuego interior del amor que transforma. Jesús no quiere discípulos que simplemente eviten el castigo, sino corazones encendidos que vivan la conversión como alegría. Convertirse no es cambiar de rumbo solo por obligación, sino descubrir un amor tan fuerte que nos impulsa a dejar todo lo demás atrás. La puerta estrecha, en este sentido, no es la renuncia amarga, sino la libertad del amor. Es el camino del alma que, al despojarse, se hace ligera y puede atravesar el umbral hacia la plenitud. El esfuerzo que Jesús pide es el esfuerzo de quien ama. Perseverar, resistir la tentación del abandono. Mantenerse fiel incluso cuando el mundo ofrece caminos más fáciles. La comunidad como ayuda para entrar. Nadie entra solo por la puerta estrecha. La vida cristiana es esencialmente comunitaria. El camino se hace en compañía de hermanos que sostienen, animan, corrigen y oran unos por otros. La iglesia no es el portero que decide quién entra, sino la casa donde aprendemos a caminar hacia la puerta. Cada comunidad que vive en caridad auténtica se convierte en un signo del reino que ya comienza aquí. Por eso, el esfuerzo de entrar no se mide solo en clave individual. La conversión personal debe traducirse en comunión, en solidaridad concreta. Quien ayuda a otro a caminar ya está atravesando la puerta del amor. Quien perdona, quien comparte, quien acompaña a los que sufren, ya vive anticipadamente la realidad del reino. El esfuerzo evangélico, cooperación con la gracia.
El verbo esforzarse no significa solo luchar, sino participar activamente. Jesús no exalta el voluntarismo humano, sino la cooperación con la gracia. El esfuerzo evangélico es distinto del esfuerzo meramente moral, nace de la fe. Se sostiene por la esperanza y se orienta por el amor. El esfuerzo sin gracia se vuelve orgullo. La gracia sin esfuerzo se convierte en pasividad. Ambos deben unirse para dar fruto. Así se entiende que entrar por la puerta estrecha no es algo reservado a los fuertes, sino a los perseverantes. No se trata de competir, sino de mantenerse firmes en el camino de la fidelidad cotidiana, en los pequeños actos de amor que, día tras día, ensanchan el alma. La alegría del reino, meta de los que se esfuerzan. La puerta estrecha no es el final del Evangelio, sino el comienzo de la alegría. Detrás de ella está la mesa preparada. El abrazo del Padre, la plenitud de la comunión. Jesús no quiere asustarnos, sino atraernos hacia esa alegría, que solo se alcanza cuando se ama hasta el extremo. El sufrimiento del camino, la estrechez del paso, las lágrimas del esfuerzo no son el destino, sino el preludio del banquete. Esa certeza sostiene la esperanza del creyente. Caminar por la puerta estrecha es mirar más allá del sacrificio inmediato, hacia la eternidad que aguarda. Es confiar que ningún acto de amor queda sin fruto, que ninguna renuncia es inútil, que ninguna lágrima se pierde. En el reino, todo se transforma en alegría. El esfuerzo perseverante del corazón. La salvación, en su hondura más pura, no se conquista por un acto superficial de fe ni por una religiosidad de apariencia, sino que se abre camino en el corazón de aquel que persevera en el bien, aun cuando todo alrededor parezca oscuro, difícil o estéril. Jesús nos enseña que entrar por la puerta estrecha no consiste solamente en rezar o cumplir preceptos, sino en vivir la fe con coherencia, con la firme decisión de seguir a Dios incluso cuando el mundo empuja en sentido contrario. La perseverancia se vuelve entonces una forma de amor. Amor que no se rinde, que no retrocede, que no se acomoda a lo fácil ni a lo cómodo, sino que avanza con humildad y constancia hacia la plenitud que solo el reino puede ofrecer. El falso consuelo de los muchos. Jesús advierte que muchos intentarán entrar y no podrán. Esa frase resuena con un tono de tristeza y advertencia, porque el número no garantiza la verdad, ni la multitud asegura la fidelidad. En el camino espiritual, hay momentos en los que uno debe apartarse del ruido de las masas y escuchar la voz de Dios, que llama a lo profundo. El falso consuelo de todos lo hacen. Puede adormecer la conciencia, llevando al alma a una vida tibia, satisfecha de su propia mediocridad. Pero quien escucha la voz del Evangelio sabe que la puerta estrecha es un sendero solitario. No porque Dios quiera excluir, sino porque pocos están dispuestos a dejar lo que pesa y ata. El Señor que cierra la puerta. Hay un momento decisivo en la parábola. El dueño de casa se levanta y cierra la puerta. No es un gesto de ira, sino de justicia divina. Representa el tiempo en que la misericordia ofrecida deja de ser aprovechada, y la indiferencia del corazón
se convierte en obstáculo definitivo. Mientras hay tiempo, la puerta está abierta. Pero llegará el día en que el llamado del Señor ya no resonará con la misma ternura. Porque la obstinación habrá endurecido el alma. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. Dios no cierra la puerta sin antes haber tocado incontables veces. La urgencia de decidirse. La puerta estrecha no es solo una imagen espiritual. Es una llamada a la decisión concreta. No se puede vivir eternamente indeciso entre Dios y el mundo, entre la verdad y la comodidad. Cada día, el corazón debe elegir a quien pertenece. Y en esa elección se juega la eternidad. Jesús no nos invita a una fe teórica, sino a una fe encarnada, valiente y coherente, que no se avergüenza del Evangelio, aunque implique cargar la cruz. El amor que abre la puerta. En definitiva, la puerta estrecha del reino no se abre con fuerza, sino con amor. Solo el amor purifica. Solo el amor libera de las cargas del orgullo. Solo el amor permite cruzar el umbral donde Dios espera. El Evangelio de hoy nos invita a mirar dentro, a reconocer nuestras resistencias, a soltar lo que no nos deja pasar. Jesús es esa puerta viva, estrecha por el sacrificio, pero ancha en misericordia para quien confía. Entrar por ella es abrazar la cruz, pero también hallar la plenitud de la vida eterna. El camino hacia la salvación no puede comprenderse sin reconocer el valor del esfuerzo interior que implica seguir a Cristo. La puerta estrecha representa ese proceso de purificación del alma que obliga a despojarse de todo aquello que no pertenece al reino. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la indiferencia y la autosuficiencia espiritual. Entrar por esa puerta es renunciar al peso de las seguridades terrenas y confiar plenamente en el amor de Dios, incluso cuando ese amor se manifiesta en forma de prueba o sacrificio. No es un camino de perfección humana, sino de humildad aprendida en la dependencia total del Padre. La estrechez de la puerta no busca excluir, sino liberar de lo superfluo, de lo que obstaculiza la comunión con Dios. El reino de Dios no se gana por los méritos externos, ni por la cantidad de actos religiosos, sino por la autenticidad de la entrega interior. Muchos que creen estar dentro, en realidad permanecen lejos del corazón de Dios, porque viven su fe desde la apariencia. La salvación no se mide por el número de oraciones, sino por la profundidad con que se ora, por la sinceridad con que se ama, por la disposición con que se sirve. La puerta estrecha es la metáfora de esa autenticidad interior, que no busca reconocimiento humano, sino la mirada aprobadora del Padre. Cada persona está llamada a un encuentro con esa puerta. A veces, el alma se detiene frente a ella y siente miedo, porque comprende que entrar implica dejar atrás hábitos, pecados, heridas y seguridades. Pero cuando se da el paso de confianza, cuando se cruza ese umbral, el corazón experimenta una libertad que no puede compararse con nada del mundo. En esa estrechez se descubre la amplitud de la gracia, y en la renuncia se encuentra el verdadero gozo. Es el misterio de la paradoja evangélica. Perder para ganar, morir para vivir.
Achicarse para entrar en la grandeza del reino. Quien intenta entrar por la puerta ancha suele vivir buscando su propio interés, complaciéndose en su propia voz y justificando sus acciones. Esa amplitud aparente es una trampa, porque lleva a la dispersión, al vacío, a la pérdida de sentido. Jesús, en cambio, nos propone una senda que exige concentración interior, dominio de uno mismo y apertura total al amor. La puerta estrecha exige disciplina espiritual, pero no como peso, sino como ejercicio de libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en elegir el bien aunque cueste. El hombre moderno, acostumbrado a la inmediatez y al placer, tropieza con este mensaje. Porque la puerta estrecha no ofrece recompensas rápidas ni aplausos visibles. El reino de Dios no se conquista con impulsos emocionales ni con una fe superficial, sino con constancia, oración y conversión diaria. No se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer las cosas pequeñas con gran amor. Esa fidelidad cotidiana, silenciosa y constante, es la llave que abre la puerta estrecha del reino. Jesús nos advierte que muchos intentarán entrar y no podrán. No porque Dios los rechace, sino porque no están dispuestos a dejar lo que los ata. La verdadera tragedia no es no haber conocido a Dios, sino haberlo conocido y haberlo relegado al margen de la vida. Las palabras del Maestro son un llamado urgente a la coherencia. No basta con escuchar el Evangelio. Hay que dejarse transformar por él. El conocimiento sin conversión es como mirar la puerta desde lejos sin tener el valor de acercarse. La puerta estrecha también simboliza la elección de la verdad en un mundo que prefiere la mentira cómoda. Es elegir la justicia cuando otros eligen la indiferencia. Es perdonar cuando se desea venganza. Es amar cuando el corazón quiere cerrarse. Cada acto de humildad, cada gesto de bondad oculta, cada sacrificio silencioso, ensancha el alma para poder atravesar la puerta. Los que viven desde el amor, aunque sean considerados últimos en este mundo, serán los primeros en el reino, porque su vida habrá sido un reflejo del mismo Cristo. El banquete del reino es el destino final de quienes entran por esa puerta. No es una mesa de privilegios, sino de comunión. Allí se sentarán juntos los que han amado sin condiciones, los que han sufrido por la verdad, los que han perdonado de corazón, los que no han buscado ser admirados, sino servir. En ese banquete no hay jerarquías humanas, ni distinciones de clase o poder, porque todos están unidos por el mismo amor redentor. La puerta estrecha conduce a una mesa ancha, símbolo de la plenitud que Dios ofrece a quienes se han vaciado de sí mismos. En la lógica del Evangelio, los primeros se convierten en últimos y los últimos en primeros porque la medida del reino no es el éxito, sino la humildad. Jesús no promete un camino fácil, sino un destino glorioso para los que permanecen fieles. Quien acepta entrar por la puerta estrecha, entra también en la escuela de la cruz, donde se aprende que la debilidad es fuerza y que el sufrimiento, unido al amor, se transforma en redención. En ese misterio de humildad se revela la sabiduría divina.
que invierte el orden del mundo para instaurar el orden del amor. Este pasaje nos invita a una decisión personal e inaplazable. La puerta está abierta, pero no lo estará siempre. Dios nos da el tiempo de la gracia para que despertemos del letargo espiritual y tomemos el camino de la conversión. Cada día es una oportunidad de acercarnos más a esa entrada luminosa. Entrar por ella no es perder, es encontrar la verdadera vida, la que no termina. La puerta estrecha es Cristo mismo. Y quien lo elige con sinceridad no teme el sacrificio, porque sabe que detrás de esa estrechez está la anchura infinita de la eternidad. El sentido profundo de la puerta estrecha. La puerta estrecha que menciona Jesús en este pasaje no es una simple metáfora moral, sino una revelación del modo en que se accede al reino de Dios. Representa la exigencia del amor verdadero, la renuncia a las ilusiones que el mundo presenta como bienes, y el desprendimiento de los falsos dioses que se levantan en el corazón humano. Entrar por esa puerta implica aceptar el camino de la humildad, de la obediencia y de la confianza en Dios, quien pretende alcanzar la salvación sin dejar atrás su ego o su soberbia. Se encontrará con el obstáculo de su propio corazón. La puerta estrecha no está hecha para los autosuficientes, sino para los que se reconocen pequeños y necesitados de misericordia. La renuncia como camino de plenitud. La renuncia que exige el Evangelio no es una pérdida absurda, sino una liberación. Jesús invita a dejar lo que oprime el alma: la codicia, la vanidad, la ambición, el orgullo y el deseo de dominar. Al soltar todo eso, el hombre se hace más ligero, más transparente, más capaz de entrar por la puerta estrecha del reino. El desprendimiento no destruye la vida, la purifica. No empobrece, sino que enriquece el espíritu. Por eso, quien renuncia por amor a Dios no queda vacío, sino lleno de una paz que el mundo no puede dar. La falsa seguridad de los que se creen justos. El pasaje advierte contra la ilusión de quienes piensan que la simple cercanía externa a lo sagrado garantiza la salvación. No basta con haber comido o bebido con Jesús. No basta con haber escuchado su enseñanza. Lo esencial es haberlo acogido en el corazón. Muchos viven creyendo que por cumplir con ritos o costumbres religiosas ya han entrado por la puerta del reino. Pero la fe verdadera exige conversión, obediencia y transformación interior. El Señor no busca rostros conocidos, sino corazones renovados. La urgencia del tiempo de la gracia. Jesús no habla de la puerta estrecha como una amenaza, sino como una oportunidad. Mientras la puerta está abierta, el alma tiene la posibilidad de entrar. Pero llegará el momento en que se cerrará. No por crueldad divina, sino porque el tiempo de la misericordia habrá terminado. La advertencia de Cristo es un llamado a despertar, a no dejar que la indiferencia espiritual nos robe la eternidad. La vida presente es el único espacio en el que se decide el destino del alma después de esta vida. Ya no hay regreso ni excusas. El juicio de la conciencia. La puerta estrecha también puede entenderse como la imagen del juicio personal. Cada alma deberá pasar por esa puerta que no permite que nada impuro entre.
Lo que no sea amor quedará fuera. Porque el amor es la única llave que abre el reino. En ese momento no importarán los títulos, los logros, ni las apariencias, sino la verdad del corazón. El fuego de la mirada divina revelará lo que cada uno ha sido en lo secreto. Y los que hayan amado con sinceridad, aunque fueran despreciados por el mundo, serán acogidos por el Padre. La paradoja de los primeros y los últimos. El Evangelio rompe las jerarquías humanas. Los que en la tierra se creían los primeros, por su poder o su religiosidad exterior, pueden quedar al final, mientras que los humildes, los pequeños, los olvidados, pueden ocupar los primeros lugares en el reino. Esto revela que Dios no juzga con criterios de éxito, sino de amor. Quien ha vivido para sí mismo, aunque haya tenido apariencia de piedad, ha cerrado su corazón. En cambio, quien ha vivido sirviendo, perdonando y confiando, ha entrado ya por la puerta estrecha. El reino que se revela en lo cotidiano. La puerta estrecha no es solo una realidad futura, sino una experiencia diaria. Cada día el cristiano se encuentra ante decisiones pequeñas que abren o cierran esa puerta. Elegir el bien o el mal, perdonar o guardar rencor, ser justo o indiferente. En cada acto de humildad, en cada gesto de paciencia, el alma atraviesa un poco más la puerta del reino. No se trata de esperar el juicio final, sino de vivir ya en el amor que salva. La santidad no se construye en grandes hazañas, sino en la fidelidad silenciosa de cada día. La esperanza en la fidelidad divina. Aunque el camino sea exigente, Jesús asegura que la gracia acompaña siempre al que se esfuerza por entrar. La puerta es estrecha, pero no imposible de cruzar. La fuerza no viene del hombre, sino de Dios. Quien se apoya en él, quien reza, quien se abandona a su voluntad, descubre que la estrechez se convierte en espacio de libertad. En medio de las luchas, la presencia de Cristo se convierte en consuelo. Y la esperanza se mantiene viva. Porque el amor de Dios nunca abandona la comunidad de los que entran por la puerta. Entrar por la puerta estrecha no es un acto individualista. Es caminar con otros. Acompañarse, sostenerse, compartir el pan de la fe. El reino no se conquista en soledad, sino en comunión. La Iglesia, cuando vive el Evangelio, se convierte en esa comunidad que ayuda a los hombres a despojarse de lo que impide entrar. La fraternidad, la caridad y la oración compartida son parte de ese proceso de purificación que lleva a todos hacia la salvación. La plenitud prometida. Al final del camino, después de haber pasado por la puerta estrecha, el alma descubre la verdadera anchura. La plenitud del amor divino. En ese banquete eterno, no habrá más lágrimas, ni fatigas, ni luchas. Solo quedará la alegría de haber sido fiel, de haber amado, de haber confiado. Todo sacrificio habrá tenido sentido. Toda renuncia habrá florecido en vida eterna. Esa es la recompensa de los que no temieron. La estrechez del Evangelio. Porque supieron que detrás de ella estaba el abrazo inmenso de Dios. El llamado constante a la conversión. Jesús, al hablar de la puerta estrecha, no busca asustar sino despertar. Su palabra tiene el poder de estremecer la conciencia y mover el corazón endurecido.
La conversión no es un evento aislado, sino un proceso que dura toda la vida. Es el llamado a salir de uno mismo, a abandonar las seguridades que esclavizan, y a comenzar un camino de entrega. Cada paso que se da en ese camino implica una decisión libre. Un sí que se renueva ante las dificultades. Un deseo sincero de transformar el alma según la voluntad divina. La conversión no es un cambio superficial, sino una renovación profunda que toca las raíces del ser y que nos hace vivir con un sentido nuevo. El amor como llave del reino. En el fondo, la puerta estrecha solo se abre con una llave, el amor. No un amor sentimental ni pasajero, sino el amor que sabe sacrificarse, que se entrega, que busca el bien del otro sin esperar recompensa. Ese amor es el rostro visible de Dios en el mundo. Quien ama de esa manera, ya está participando del reino. No hay otro camino para la salvación, porque el amor resume toda la ley y todos los profetas. El amor limpia el alma, la hace ligera. La prepara para pasar por la puerta sin el peso de los egoísmos. Ese ni de las vanidades. El amor auténtico es exigente, pero también es la fuente más pura de alegría. La puerta estrecha como escuela de humildad. Entrar por la puerta estrecha significa aceptar que no somos el centro. La humildad no es despreciarse, sino reconocer la verdad de lo que somos ante Dios. El soberbio se queda fuera porque su corazón no puede doblarse para atravesar esa entrada. La humildad, en cambio, abre el alma al perdón, al servicio, a la escucha. Solo los humildes pueden entender el lenguaje del reino, porque es el lenguaje del amor gratuito. La humildad permite reconocer las propias heridas, pedir ayuda y aceptar que la gracia es un don, que no se compra ni se conquista. El combate interior. La puerta estrecha representa también la lucha interior del cristiano. No se trata solo de vencer tentaciones externas, sino de enfrentarse a los propios miedos, a las pasiones desordenadas, a la pereza del corazón. Es una batalla silenciosa y diaria en la que la oración y la vigilancia son las armas más poderosas. Jesús no promete un camino fácil, pero sí asegura la victoria a quienes perseveran. Cada vez que se vence una inclinación egoísta, el alma se acerca un poco más a la puerta. Esa lucha no destruye, fortalece. No humilla, purifica, no apaga la vida, la eleva. El escándalo del amor verdadero. La enseñanza de Jesús resulta escandalosa para quien busca una fe cómoda. Hablar de una puerta estrecha contradice la mentalidad del mundo, que exalta la facilidad, el placer inmediato y el éxito sin sacrificio. Pero el amor verdadero no busca comodidad, sino verdad. Quien se aferra a lo superficial termina vacío, mientras que quien acepta el camino del Evangelio encuentra un gozo que no depende de las circunstancias. El amor de Cristo no adula ni consiente el pecado. Al contrario, lo desenmascara y lo transforma. Esa exigencia es la que hace del cristianismo un camino de libertad y no de sometimiento. La fidelidad en medio de la prueba. El paso por la puerta estrecha no está exento de dolor. La prueba es parte del proceso que moldea el alma. A veces, la fidelidad se mantiene en la oscuridad, cuando no hay consuelos ni certezas humanas. Pero en esa oscuridad,
La fe madura y el amor se purifica. Jesús enseña que la cruz no es el final, sino el paso hacia la vida. Quien persevera, aunque todo parezca perdido, se convierte en testigo de la esperanza. La fidelidad no es una carga sino una gracia, porque une el corazón del hombre al corazón de Dios. La justicia divina revelada. En la parábola de la puerta estrecha se revela también la justicia de Dios. No una justicia de castigo, sino una justicia que pone las cosas en su lugar. Los que despreciaron la gracia verán el valor que tuvieron los pequeños actos de amor. Las lágrimas derramadas en silencio. Las renuncias hechas por fidelidad. Dios no se deja engañar por las apariencias. Su justicia es luz que muestra la verdad de cada vida. Nadie entrará al reino por privilegio, sino por haber respondido al amor. Esa certeza libera de los juicios humanos y enseña a confiar solo en la mirada divina. El gozo de los que son encontrados dignos. Los que logran entrar por la puerta estrecha experimentan un gozo que ninguna palabra puede describir. Es la alegría de saberse plenamente acogidos por Dios. La certeza de haber vivido conforme a su voluntad. No se trata de una recompensa material, sino de una comunión eterna con aquel que es la fuente de todo bien. Esa felicidad es el cumplimiento de todos los anhelos. La paz definitiva que da sentido a todo sufrimiento. En esa unión con Dios, el alma encuentra la plenitud que había buscado en tantas cosas pasajeras. La sabiduría de discernir los tiempos. Jesús invita a discernir los signos del reino. A no dejarse arrastrar por la rutina o la indiferencia. El tiempo presente es un tiempo de gracia. Una oportunidad para cambiar y para amar más. La sabiduría consiste en reconocer cuando el Señor llama y responder sin demora. Muchos se pierden porque posponen la conversión. Porque piensan que siempre habrá tiempo. Pero el Evangelio enseña que el momento de entrar es ahora. Cada día puede ser la última oportunidad de atravesar la puerta y abrazar la vida eterna. La entrada estrecha y el corazón dispuesto. Jesús, al hablar de la puerta estrecha, no impone un castigo ni presenta un obstáculo arbitrario. Más bien revela la verdad profunda de lo que significa amar verdaderamente y vivir en comunión con Dios. La puerta estrecha no es un simple símbolo de dificultad, sino de autenticidad. Solo quien se vacía de sí mismo puede entrar. Porque dentro no hay espacio para el orgullo, la soberbia o el egoísmo. El reino no se conquista por la apariencia de fe, ni por la cercanía superficial al Maestro, sino por la transformación interior. Esta enseñanza nos recuerda que muchos pueden oír a Cristo, acompañarlo, incluso proclamar su nombre. Pero pocos permiten que su palabra penetre hasta las raíces del corazón y cambie el modo en que viven y aman. La ilusión de la cercanía aparente. En el relato, algunos dirán a Jesús: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Esta frase encierra una gran advertencia. El peligro de la familiaridad religiosa es creer que el simple contacto con lo sagrado nos garantiza la salvación. Participar de los ritos, escuchar el Evangelio, incluso pertenecer a la comunidad. No basta si no hay una respuesta vital que transforme la existencia.
El fariseísmo espiritual moderno se disfraza de costumbre y de rutina, haciendo creer que basta con estar cerca de Jesús para salvarse, cuando en realidad se necesita ser de Jesús, pertenecerle de corazón y permitir que su espíritu nos rehaga por dentro. El drama del rechazo interior. La frase "no sé de dónde son ustedes" es estremecedora. No porque Dios ignore, sino porque reconoce que hay corazones que nunca se dejaron conocer verdaderamente por Él. Es el drama de quienes viven de espaldas a la verdad, que aparentan fe pero rehúyen la conversión. Jesús no niega su misericordia. Lo que lamenta es el rechazo voluntario, la cerrazón interior que impide a la gracia actuar. Es el alma que escuchó el llamado muchas veces y nunca respondió. El corazón endurecido por la autosuficiencia, incapaz de entrar por la puerta estrecha, porque no quiso renunciar a sí mismo. La salvación como encuentro. Entrar por la puerta estrecha no es un esfuerzo moral aislado, sino una experiencia de encuentro personal con Dios. No se trata de ganar un mérito, o de acumular buenas obras como si fueran llaves, sino de abrir el alma al amor transformador de Cristo. La estrechez del camino radica en la sinceridad de ese encuentro. Solo quien se atreve a mirarse a sí mismo con verdad, a reconocer su miseria y su necesidad de perdón, puede pasar por esa puerta. El orgullo se queda fuera, la vanidad no entra. La falsedad se disuelve. Quien se encuentra con Cristo no se conforma con un cambio superficial. Desea vivir en la verdad total. Aunque duela, aunque implique renuncias. La urgencia del presente. Jesús no habla de una puerta que se cerrará en un futuro incierto, sino de una oportunidad que se tiene hoy. El llamado es a entrar ahora, mientras hay tiempo, mientras el corazón aún puede ser moldeado. ¿Cuántas veces el alma pospone la conversión esperando un momento más cómodo, más propicio, sin darse cuenta de que cada demora es un paso hacia la indiferencia? El reino no se abre a quienes calculan, sino a quienes responden. La salvación no se negocia. Se abraza con el fuego del presente, con la decisión concreta de amar, de cambiar, de servir, de dejar que Dios haga su obra sin condiciones. La justicia del amor. Cuando Jesús dice que muchos intentarán entrar y no podrán, no está estableciendo una exclusión arbitraria, sino revelando la justicia del amor. Quien no ama no puede soportar la luz del reino. El fuego del amor de Dios quema al corazón, que no ha aprendido a amar, porque el cielo no es un premio, sino un estado de comunión. Por eso la puerta es estrecha. No porque Dios la cierre, sino porque solo puede pasar quien ha dejado atrás lo que impide amar. La justicia de Dios es el rostro del amor mismo, que no fuerza al alma a hacer lo que no ha querido ser. Los últimos serán los primeros. El Evangelio culmina con una afirmación que desarma toda lógica humana. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. En esta frase resuena el corazón del reino, donde las jerarquías humanas se disuelven y solo permanece la verdad del amor. Los últimos son los que confiaron, los que se abandonaron, los que se sabían pequeños, y por eso caben en la puerta estrecha.
Los primeros, los que se creyeron autosuficientes. Los que buscaron el reconocimiento. Quedan fuera no por castigo, sino porque su orgullo los hace demasiado grandes para pasar. La humildad se revela así como el lenguaje de la eternidad. La paradoja de la humildad. La puerta estrecha es el lugar donde se cruza la paradoja cristiana. Quien se humilla será ensalzado. No se trata de una humillación impuesta, sino elegida, nacida del amor. Cristo mismo pasó por esa puerta, cargado de cruz. Despojado de toda gloria, reducido a la pequeñez más absoluta. Entró por la obediencia, por el abandono, por el amor que se entrega hasta el extremo. Por eso, solo quien se asemeja a él puede seguirlo hasta el reino. La puerta estrecha no es otra cosa que el mismo Cristo crucificado. Y quien se une a su cruz pasa con él hacia la vida eterna. El banquete de los que entran. Jesús anuncia que vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino. Es la imagen de la universalidad del amor de Dios, que no excluye a nadie, pero exige una respuesta sincera. El banquete representa la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. La alegría de los redimidos que pasaron por la puerta estrecha de la fidelidad. Allí no habrá distinción de rangos ni méritos. Solo la dicha de quienes se dejaron transformar por la gracia. El contraste con los que se quedan fuera no es venganza, sino consecuencia. La puerta del reino solo se abre desde dentro del corazón. La invitación final. El Evangelio termina siendo un llamado profundo a decidir. A entrar mientras se pueda. No se trata de temer el juicio, sino de amar la verdad. Cada día es una oportunidad para estrechar el camino, para aligerar el alma de aquello que la hace pesada. La vida cristiana es una peregrinación hacia esa puerta estrecha que conduce al descanso. Quien vive con un corazón sencillo, quien perdona, quien sirve, quien confía, ya ha comenzado a cruzarla. La salvación no está lejos ni escondida. Está en la decisión diaria de vivir en Cristo, de amar como Él, de caminar con humildad hacia la plenitud que no se conquista, sino que se recibe con un corazón dispuesto. El sentido profundo del esfuerzo espiritual. El esfuerzo de entrar por la puerta estrecha. No es un mandato de sufrimiento, sino una invitación a la autenticidad. En la vida espiritual, el esfuerzo no consiste en la simple acumulación de sacrificios, sino en la lucha interior contra el ego, que busca dominarlo todo. El alma que desea pasar por la puerta estrecha debe aprender a desprenderse de su propio yo, a renunciar a los caprichos del orgullo, a despojarse del deseo de aparentar. Este esfuerzo no es de violencia, sino de fidelidad, no de imposición, sino de transformación. Es el trabajo silencioso del espíritu que purifica, que talla el corazón como se pule una piedra preciosa, hasta que brilla solo con la luz de Dios. El peligro de la comodidad espiritual. Jesús advierte sobre la falsa seguridad de quienes creen tener garantizado el reino por simple pertenencia. El mayor obstáculo para entrar por la puerta estrecha no es el pecado, sino la comodidad espiritual. Esa actitud que adormece la conciencia y convierte la fe en costumbre.
La comodidad espiritual impide el crecimiento. Detiene el alma en un estado de tibieza donde nada se pierde. Pero tampoco nada se gana. Es el letargo que apaga la oración. La indiferencia que diluye el amor. Cristo no quiere creyentes satisfechos, sino discípulos en camino, siempre dispuestos a dejarse corregir, a aprender, a recomenzar. La libertad ante las apariencias. Muchos se quedan fuera de la puerta estrecha, porque viven pendientes de la opinión de los demás. La vida cristiana no se mide por la aprobación humana, sino por la coherencia interior ante Dios. Entrar por la puerta estrecha exige renunciar a la necesidad de ser vistos, reconocidos o aplaudidos. Es vivir con libertad ante las apariencias. Sirviendo sin buscar recompensa, amando sin exigir correspondencia. Entregándose sin esperar mérito. Esa libertad es fruto del Espíritu. Y solo quien la alcanza puede pasar. Porque en ella el alma se hace ligera. Transparente, capaz de entrar sin cargas. El silencio que purifica. Para cruzar la puerta estrecha. El alma debe aprender el lenguaje del silencio. No el silencio de la evasión, sino el silencio que escucha, que ora, que contempla. En el ruido del mundo, la puerta se vuelve invisible. En el silencio interior, se revela como una entrada luminosa hacia el corazón de Dios. El silencio purifica la mente. Libera de la ansiedad y permite descubrir la presencia divina que habita en lo cotidiano. Quien vive en silencio interior no teme perder lo superfluo, porque ha encontrado el tesoro escondido. La comunión con el Creador. La fe como camino estrecho. La fe no es una teoría ni una idea cómoda para tranquilizar la conciencia, sino una senda viva que exige caminar, incluso cuando no se ve el destino. Entrar por la puerta estrecha. Es creer cuando todo parece oscuro. Es confiar cuando el camino se angosta. Es seguir adelante cuando la cruz pesa. La fe no elimina las pruebas, las transfigura. Cada dificultad se convierte en un paso más hacia la puerta. Cada lágrima en una llave, cada acto de confianza en un peldaño. La fe no se hereda ni se improvisa. Se construye día a día con la perseverancia del que ama. El amor que da sentido al sacrificio. Sin amor, la puerta estrecha se vuelve insoportable. Con amor, se convierte en el camino más dulce. El sacrificio cristiano no es una renuncia vacía, sino la ofrenda que brota del amor. Quien ama a Dios no siente que pierde al dejarlo todo, porque en ese dejar encuentra el todo. El amor convierte la exigencia en gozo, el esfuerzo en alegría, la renuncia en libertad. La puerta estrecha no es la negación de la felicidad, sino su condición. Porque solo quien ama con pureza y sin reservas puede gustar la plenitud del reino. La vigilancia del corazón. Jesús invita a velar, a estar atentos. Porque el momento de entrar puede llegar sin aviso. La vigilancia no es miedo, sino lucidez espiritual. Es vivir con los ojos abiertos, con el alma despierta, reconociendo a Dios en los pequeños signos del día. La puerta estrecha no se cruza de un solo salto, sino con pasos vigilantes, con una fidelidad diaria, que no se rinde ante el cansancio. La vigilancia es mantener encendida la lámpara del amor, incluso en medio de la noche.
Quien vigila no teme, porque vive preparado, confiado en la misericordia del Padre. La puerta que se cierra. Cuando Jesús habla de la puerta que se cierra, no lo hace para infundir terror, sino para despertar la conciencia. El cierre de la puerta simboliza el fin de las oportunidades. El momento en que ya no habrá tiempo para decidir. Cada día que pasa es una gracia. Una posibilidad de entrar, de reconciliarse, de perdonar, de creer. Pero llegará un momento en que el tiempo de la misericordia ceda ante el tiempo de la verdad. No es Dios quien excluye, sino el alma, que aplazó indefinidamente su conversión. Por eso el Evangelio urge a vivir despiertos, a entrar hoy, no mañana. El gozo de los que logran entrar. Los que entran por la puerta estrecha. No lo hacen con miedo, sino con alegría. Son los que comprendieron que nada de lo que dejaron atrás se compara con lo que encontraron dentro. Han pasado por la purificación del amor, por el desprendimiento, por la fidelidad, y ahora disfrutan de la paz sin límites. La puerta estrecha conduce al banquete eterno. Al abrazo de Dios donde todo se llena de sentido. Allí se reúne la multitud de los humildes. Los que no confiaron en sí mismos. Los que sirvieron sin ser vistos. Los que amaron hasta el extremo. La esperanza como llave final. En el fondo, la puerta estrecha no se cruza solo con esfuerzo, sino con esperanza. La esperanza sostiene cuando todo parece difícil. Ilumina cuando la fe se debilita. Impulsa cuando el alma vacila. Es la certeza de que Dios espera al otro lado. De que su amor es más fuerte que nuestra fragilidad. La esperanza no es ilusión. Es la fuerza del corazón que confía. Con ella se avanza sin mirar atrás, con ella se perdona. Se reza, se ama, se cae y se vuelve a levantar. Y cuando la puerta finalmente se abre, el alma descubre que no ha sido su esfuerzo quien la cruzó, sino la gracia que la sostuvo todo el tiempo. La promesa que sostiene el camino. Finalmente, el mensaje de Jesús no es de desesperanza, sino de esperanza. Aunque la puerta sea estrecha, el amor de Dios la mantiene abierta. El que llama con sinceridad no será rechazado. El que busca con fe encontrará. Cristo mismo es la puerta, y quien entra por él encuentra salvación. Esta promesa sostiene al creyente en medio del cansancio y lo impulsa a seguir adelante. Nada se pierde cuando se camina hacia Dios. Porque todo esfuerzo, toda lágrima y toda fidelidad serán transformadas en eternidad. La puerta estrecha es, en realidad, el umbral de la verdadera libertad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.